Pues ahora continuamos con este prólogo de el padre Sáenz, Alfredo Sáenz, porque nos es muy útil para luego, esto es un pantallazo para ir después desarrollando el Apocalipsis de acuerdo a lo que además comentó el padre Castellani. El anticristo, que es el cuarto caballo del Apocalipsis, suprimirá a los tres primeros que lo antecedieron. Al caballo blanco, desde luego, que representa el orden romano, en este caso no a Cristo, el catejón y luego el rojo y el negro. Es decir, desplaza al caballo blanco, bueno, si pensamos que el Imperio Romano, si no, podría ser la Iglesia, que es el catejón, y luego al rojo y al negro, que simbolizan el rojo la guerra y el negro la carestía, el hambre. Y habrá una alegría estrepitosa, pan y circo, pero será falsa y exterior, ya que cubrirá la más negra desesperación. Se instaurará una falsa paz, la paz del mundo, imperará el orden, un orden inicuo, la tranquilidad en el desorden, perseguirá duramente a la Iglesia y matará a los profetas, porque verán ellos a quienes denuncian su superchería, los aguafiestas de esa sociedad feliz, los profetas de desgracia, como se los llamó. A eso los va a perseguir. Pero los sustituirá enseguida por profetas mercenarios, los falsos maestros, los falsos videntes, los falsos profetas, dispuestos a cantar los encantos del viento de la historia. La madurez de los tiempos, que ya hemos llegado, que por fin, y va a fomentar un espíritu de inmanencia. ¿Inmanencia qué es? Es lo contrario a la trascendencia, es lo de aquí, es lo rastrero también. Por lo que odiará especialmente a quienes den a conocer el Apocalipsis y no querrá ni oír hablar de la parusía. El padre Castellani piensa que el anticristo logrará realizar una especie de síntesis entre el capitalismo y el comunismo. Uno dirá, qué visionario, porque el régimen chino es eso. El régimen chino es una síntesis de capitalismo y comunismo. Y ambos, en el fondo, buscan lo mismo, el mismo paraíso terrenal, aquí en la tierra, por medio de la ciencia, digamos, ciencia entre comillas, en orden a la deificación del hombre, es decir, el hombre es el importante, está en el centro de todo, aunque después lo hagan polvo al hombre, ¿no? El anticristo va a solucionar los problemas económicos y la cuestión social. Habrá abundancia e igualdad, la igualdad y la abundancia del hormiguero. Y aquí, claro, como dice el padre Sáenz, no podemos menos que recordar el relato del anticristo de Soloyev, sobre el anticristo. Más aún, también la leyenda del gran inquisidor de Dostoyevsky. El anticristo consentirá a las tres tentaciones que el demonio le había presentado a Cristo en el desierto. Cristo rechazó las tres, la va a aceptar. Di que estas piedras se conviertan en pan, dará de comer al mundo entero. Tírate del templo abajo para que todos te aplaudan. Adquirirá renombre universal por los medios de comunicación. Todos los reinos de la tierra son míos y te los daré si me adoras. Y lo recibirá. Porque es el príncipe de este mundo, Satanás, no hay duda. Es decir, las tentaciones rechazadas por Cristo quedaron suspendidas en el aire hasta que desapareció el catejón, y ahí van a ser solemnemente aceptadas por el vicario de Satanás, del dragón. Pues comenta el padre Sáenz que estuvo en Roma con Del Noce, el filósofo. Tuvo una conversación y Del Noce le decía que vamos hacia una superación de la ideología comunista y capitalista hacia una ideología común, la de la inmanencia, es decir, el paraíso en la tierra.
el hedonismo universal. En eso estamos. Placer, lo que me importa es, a mí no me pongan ningún sacrificio, nada, ninguna cruz, la desecho. Yo estoy aquí para gozar, ¿no? A costilla del otro. Castellani lo afirma con claridad. La sombría doctrina del bolchevismo no será la última herejía, sino su etapa preparatoria y destructiva. La última herejía será optimista y eufórica, mesiánica. El bolchevismo se incorporará, será integrado en ella. Ahí hace mención de la perestroika de Gorbachov. La amalgama, dice, del capitalismo y del comunismo, afirma Castellani, será justamente la hazaña del anticristo. Se arrodillarán ante él todos los habitantes de la tierra. Porque, paradójicamente, aquel que perseguirá todo lo que sea Dios oculto, por otro lado va a pretender, claro, él no quiere que Dios sea adorado, pero quiere él ser adorado, ¿no? Como Dios. Y esto va a ser lo más grave. Castellani advierte cómo los tiempos modernos están haciendo la cama al anticristo, lo están preparando. Propagando que la idolatría del hombre, de la obra de sus manos, la tecnología, la ciencia, la tecnología, sobre todo más que la ciencia, el aspecto tecnológico, fantástico, cada vez más avances. Dice, recordemos las terribles palabras de Donoso Cortés, ese gran filósofo español, sobre el gran imperio anticristiano que veía en lontananza. Él todavía lo veía en lontananza. Decía, regido por un plebeyo de satánica grandeza, que será el hombre de pecado, el impío. Tal la figura del anticristo, el emperador plebeyo, el Felsenburg de Benson. ¿No? El Benson, el alma del mundo, ¿no? O el señor del mundo. Ese es el personaje Felsenburg. Pues bien, junto al anticristo, el Apocalipsis nos presenta otro personaje fundamental, el falso profeta. ¿Recordáis? La bestia que sale del mar, el anticristo, la de la tierra, el falso profeta, el pseudo profeta. Es el brazo derecho del anticristo, ¿sí? El que es como un poco también la figura, la simiesca del remedo de San Juan Bautista, que le prepara el camino al Mesías. Este también. Este viene a prepararle el pseudo profeta el camino al anticristo. Hablará como el dragón, pero tiene dos cuernos semejantes al cordero. Los dos cuernos. Puede ser la mitra. Surgirá de la tierra, firme, es decir, del ámbito religioso, y su propósito será que todo el mundo adore a la otra fiera, la que procede del mar, al anticristo. Lo presenta este pseudo profeta, el Apocalipsis, dotado de poderes taumatúrgicos, haciendo portentos mendaces. Es decir, no hará verdaderos milagros, es imposible, pero tampoco será un prestidigitador. Delante de todos hará bajar fuego del cielo, seduciendo con sus prodigios a todos los hombres. Se pregunta a Castellani si la segunda fiera no será la técnica actual, como también pensaba Paul Claudel. Piper piensa que encarna la propaganda sacerdotal del anticristo, algo así como el primer ministro, el emperador, o cargo del ministerio de propaganda. Sabemos el poder que tiene la propaganda para cretinizar las masas. Será un hombre religioso, un experto en electrónica probablemente. En sus admirables relatos sobre el anticristo, Soloviev lo figuró como un obispo de origen asiático. Le dio el nombre a Apolonio, una especie de genio religioso, perito en ciencias modernas y también en magia oriental. Un gran gurú al servicio de este emperador plebeyo del anticristo. Nombrado cardenal por presión del emperador, según Soloviev, luego será papa,
o antipapa, el penúltimo de la historia. Uno piensa también como penúltimo, ¿no? Bueno, será el Pedro el último, este es un antipapa, no cuenta, vendrá el Pedro romano, ¿no? Seguro, porque además habla de Pedro. La fiera promete la felicidad, el reino de este mundo, como el dragón se lo prometió a Cristo en el desierto y como lo aceptó la fiera superior, el anticristo. Será el gran propulsor de la última herejía, es decir, la adoración idolátrica del hombre. La adulteración de la religión, aquí la tarea encargada, adulterar, falsear la religión, es la tarea del falso profeta. El Apocalipsis nos muestra el templo profanado, no destruido, profanado, destruido no, porque la religión se va a mantener, pero adulterada, no le convienen, es decir, sus dogmas conservados en las palabras estarán vaciados de contenido, habrá un vaciamiento y rellenado de sustancia idolátrica. Lo que importa es la cáscara, eso no la van a destruir, van a tener todos los templos, todo, pero sin el espíritu. Es decir, no hay que destruir los templos, sino la fe. El templo servirá para que allí se siente el anticristo, haciéndose adorar como Dios. Escribe Castellani que lo que podrá corromper a la iglesia será lo mismo que corrompió la sinagoga, el fariseísmo. Solo el tabernáculo, sí, el Sancta Sanctorum, solo restará preservado. Solo el Sancta Sanctorum. ¿Quién está en el Sancta Sanctorum? El Santísimo. El Santo de los Santos es Santísimo. La Eucaristía. Un grupo pequeño de cristianos fieles y perseguidos se van a mantener. El atrio y las naves se verán pisoteadas. Es decir, la Eucaristía y un grupito. Nada más. Es la abominación de la desolación, como dijo Daniel y repitió Cristo. Y esta tarea estará especialmente confiada al falso profeta, al pseudoprofeta. El dragón, el anticristo, el pseudoprofeta. Tenemos el dragón, Satanás, el anticristo y el falso profeta, es decir, las bestias del mar y de la tierra, junto al dragón o Satanás, serpiente antigua. Ahora, se pregunta Sáenz, el padre Sáenz, ¿no será la nueva Trinidad el simiesco y satánico remedio de la Trinidad divina? El dragón encarnando al Padre, el anticristo al Verbo y el pseudoprofeta al Espíritu Santo. Dice, en fin, es conjetura de él, no de Castellani, que no tiene la culpa. Dice. Bueno, hacia el fin del Apocalipsis aparecen dos mujeres misteriosas, una madre y otra una mala hembra, ramera, prostituta. Primero hablemos de la gran ramera, de la segunda, que también en el libro la designa como Babilonia, la meretriz magna, la gran prostituta, la puttana perduta, dirían en italiano. La mujer que viste es la ciudad grande, reinante sobre los reyes de la tierra. San Juan dice que vio escrito en la frente de la ramera la palabra misterio, lo cual le asombró en gran forma. Es que ella corporiza el misterio de iniquidad, lo hace, lo personifica. El marco ciudadano de la religión falsificada es la ciudad del mundo, que el Apocalipsis muestra como dividida en tres partes, Castellani y Aventura, que podrían ser esas tres partes, Europa, Norteamérica y Rusia. Se le ocurrió, una urbe concreta o un conjunto de urbes. Es la ciudad moderna, desacralizada, laica, socialdemócrata, que comienza en el Renacimiento y que desemboca en el protestantismo y el enciclopedismo de los llamados filósofos del siglo XVIII que dieron lugar a la Revolución Francesa. O sea, el naturalismo religioso, que se inauguró con el deísmo, no Dios, sino el deísmo, y se continuó con el actual modernismo y progresismo, la herejía de la adoración del hombre en lugar de Dios. Bien, la religión del anticristo es el hombre llegado a la madurez, según Kant,
Y el Apocalipsis nos habla de 3 ranas, eructadas, una por el dragón, otra por el anticristo y la tercera por el falso profeta. Castellani ve en ellas el liberalismo, una de las ranas, el comunismo la otra, y el modernismo, como es el compendio de todo, así lo llaman, se llama modernismo, la tercera rana. Bien. Babilonia se manifiesta en el Apocalipsis como una ciudad capitalista. San Juan nos la describe como una urbe tecnocrática, encandilante, con el resplandor de las luces, poblada de mercaderes. Y lo principal de Babilonia, y lo que le hace especialmente ramera y madre rameras, es su proyecto de carnalizar la religión, de legalizar la enseñanza del pseudo profeta y los planes del anticristo. Pensemos lo que está dirimiendo en el sínodo, el sínodo de la sinodalidad, el sínodo alemán. La carnalidad de la... Yo creo que ahí no hace falta más decir. Pensemos si no es eso. Y si no tenía razón Castellani. Ahí está la ramera. Los planes del anticristo. Pues bien, dice que fornicará con los reyes de la tierra y se embriagará con el vino de su fornicación. Es decir, cuando dice, vi una mujer cabalgando la bestia escarlata, se llama Babilonia la Grande, madre de las prostituciones y asquerosidades de la tierra, con la que fornicaron los reyes de la tierra y se embriagaron con el vino de su fornicación. Es la sede de la religión adulterada, es decir, fornicar con los reyes de la tierra es poner la religión al servicio de la política, en este caso de la política del anticristo, amalgamar el reino y el mundo, inmanentizar la fe y la doctrina, hacerlo sin ninguna trascendencia, todo plano, todo bajo y todo corrupto. Bueno, aquí nos vamos a detener.